también una gran mesa y una mesa muy enriquecedora aquí en Sin Censura. Saludo con muchísimo gusto a la querida Beth Castillo, corresponsal de Polemón, aquí en Sin Censura, y por supuesto también a la analista política María José Alonso. Comenzamos contigo, Beth. ¿Cómo te va? Bienvenida a Sin Censura. Muy bien, querido Toño, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un honor estar aquí en Sin Censura. Un saludo y un abrazo también para Majo, querida. Es un honor siempre tenerlas también aquí en Sin Censura. Majo, bienvenida a Sin Censura. Gracias, Toño. Muchos abrazos a ti, a Beth y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué les parece que vamos con este tema que fue verdaderamente escabroso hoy en la conferencia de prensa mañanera? Tuvimos al canciller Marcelo Ebrard respondiendo ante los ataques que existen, pues vamos, en contra de todo lo que conforma la Cuarta Transformación por parte de alguien que pertenecía a la Cuarta Transformación. Aquí quiero ser yo muy claro, en Sin Censura no tenemos afinidad por alguno de los aspirantes a la candidatura de Morena o de cualquier otro partido. No estamos aquí para limpiarle la cara a un político, a un presidente, a un movimiento. Simple y sencillamente establecer lo que realmente ocurre. En efecto, la ex embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, ha estado muy crítica del gobierno de la Cuarta Transformación en los últimos años, desde que dejó su cargo, y recientemente concedió una entrevista en Univisión, medio que constantemente cuestiona a López Obrador, con León Krause, hijo de Enrique Krause, hijito de Enrique Krause, pues ambos obvios adversarios del presidente López Obrador. En esa entrevista, Marta Bárcena le atribuye a Marcelo Ebrard el programa tan lamentable y cuestionado de Quédate en México, en medio de una situación muy difícil para México, que fue el establecer algún tipo de relación diplomática con el gobierno de los Estados Unidos, teniendo como cabeza a alguien tan voluble y tan loco, hay que decirlo así, esa es la palabra, tan loco como Donald Trump. Así de sencillo, no hay más que decir, era Donald Trump. Y aún así se consiguió un intercambio diplomático bárbaro en esos momentos. Bueno, el canciller Marcelo Ebrard cuestiona en la conferencia de prensa mañanera cómo es que Marta Bárcena no le hizo estos señalamientos cuando era la embajadora de México en los Estados Unidos, y sobre todo pues hace declaraciones muy fuertes, ¿no? Dice que se trata de una persona rencorosa, que lo está atacando constantemente, una persona que le quiero citar exactamente las palabras. Es más, si podemos, ¿qué le parece a don David que nos muestra solamente la primera parte de esta declaración de Marcelo Ebrard sobre el rencor obsesivo que supuestamente tendría a Marta Bárcena hacia su persona? Vamos a ver esta primera parte para darle contexto a lo que vamos a platicar con Beth Castillo y con María José Alonso. Gracias, señor presidente. Bueno, es el Día del Amor y la Amistad, entonces voy a ser cuidadoso en la respuesta. La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diré yo. Pero déjame irme su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Lo que sostiene en la entrevista con León Krause, que ha dicho en otros foros, o trata de sostener, es simplemente algo que es falso. El objetivo estratégico del gobierno de los Estados Unidos lo fue durante el periodo que ella fue embajadora, o sea, durante el periodo de Donald Trump, fue imponernos el tercer país seguro. Es un tratado. El tercer país seguro lo tienen con Canadá. Imponérnoslo. Ese era el objetivo fundamental. Para lograr ese objetivo,
pues nos querían imponer aranceles. No sé si recuerden ustedes que nos dijeron, les voy a imponer aranceles. Cuando yo llego a Washington, ¿qué es lo que me dice? Ella estuvo allí. ¿Qué es lo que me dice el vicepresidente Pence y después Pompeo y después por teléfono el expresidente Trump? Queremos que firmen el tercer país seguro, lo accedan a ello y esté en vigencia inmediatamente. Caso contrario, les vamos a imponer aranceles. Bueno, y en estricto sentido, en estas declaraciones largas que hace Marcelo Ebrard, generalmente Ebrard no hace declaraciones tan largas, llama a Marta Bárcena como una obsesiva, una ingrata, una rencorosa, utiliza la palabra ingrata. Yo te pregunto, Beth, así como ha sido legítimo que exprese su libertad de expresión Marta Bárcena, ¿es legítimo que el canciller de México, uno de los miembros más importantes del gabinete del presidente López Obrador, exhiba así a quien fuera la ex embajadora de México en los Estados Unidos? Pues mira, respecto a esta respuesta que da Marta Bárcena, yo creo que sí hay una falta de responsabilidad en que cuando estaba ella ocupando el cargo, pues no dijo lo que le estaba molestando, ¿no? Digo, no era una administrativa o algo así, era la embajadora, ella pudo haber dicho algo. Y también creo que si bien todas estas políticas que hemos tenido desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues han estado bien, porque lo que hemos visto en este gobierno es un gobierno que no es sumiso, ya lo ha dicho López Obrador, que no es patio trasero, colonia ni protectorado, que es un México libre y soberano, han sido por instrucciones y por este seguimiento de López Obrador, ¿no? Porque ha sabido dar la cara, sea Trump, sea ahora Joe Biden, el presidente López Obrador se mantiene firme en proteger la soberanía de nuestro país. Entonces yo creo que si estas políticas se han dado bien, operadas por Marcelo Ebrard, también como sin ánimo, dirías tú, de promover o defender a algún candidato a la presidencia, han sido por esta guía del presidente López Obrador, ¿no? Por cómo ha implementado esta política exterior durante su gobierno. Y yo sí creo que la embajadora Bárcena debía de decirlo en su momento, ¿no? Que tenía que haber, pues haberse quejado o haber expresado sus inquietudes o su no estaba de acuerdo. Ahora ya que está en este espacio seguro, por así decirlo, con Krause, es cuando sale a decir que todo estaba mal, ¿no? Entonces es decir, pues ya para qué si fue embajadora y no lo expresó cuando podía hacer algo, entonces ¿para qué vas a emitir una crítica ahora que pues no puedes tener cierta incidencia, ¿no? Porque si todo estaba mal, entonces yo me pregunto por qué no hizo nada la embajadora y por qué ahora está pues sintiéndose muy cómoda en este espacio de Krause para poder atacar al gobierno de López Obrador y en específico pues esta política exterior con los Estados Unidos, que pues hemos visto que se ha mantenido una buena relación, pero que sí hay constantes ataques desde la oposición. Y le pido al equipo que nos grabe para también conocer tu opinión, María José. Así como menciona Beth, tuvo la oportunidad, y como menciona el mismo Ebrard, tuvo Marta Bárcena la oportunidad de hacer este tipo de planteamientos cuando importaba, ¿no? Cuando ella gestionaba una de las embajadas más importantes para los mexicanos, una de las embajadas que tiene que estar siempre en comunicación con los más de 50 millones de mexicanos que vivimos aquí en los Estados Unidos, que tiene que, pues les guste o no, atendernos a todos nosotros. Cuando tuvo ese poder, por decirlo así, el poder de defendernos, no lo hizo. Y ahora desde la comodidad, como dice Beth, de una entrevista con Krause ahí en Univisión, saca pues sus, no sé si se trata de frustraciones o su verdadera ideología. A eso es a lo que iba con esto, María José. Creo, y lo digo con mucho respeto, que han habido sí serios errores en la Cuarta Transformación. No solamente estamos hablando de Marta Bárcena, estamos hablando de Lili Téllez, estamos hablando de Germán Martínez, estamos hablando de esta pues caterva de personajes que desafortunadamente llegaron recomendados a la política y que terminaron incluso en el gobierno actual para terminar siendo pues esta su verdadera realidad, ¿no? El esposo de Marta Bárcena siempre ha sido antiobradorista, siempre, ¿no? No sé qué se esperaban en la Cuarta Transformación
al determinar que Marta Bárcena iba a ser la embajadora, si su esposo, pues, con el que, imagínense, con el que se comparte secretos, con el que cena, con el que vive, pues no tolera, pero para nada al presidente López Obrador. ¿Qué opinas de esto, Majo? Respecto a esto último que dices, Toño, creo que el presidente lo ha dicho muy, muy claro. Hace unos 10, 15 años, cuando apenas se estaba construyendo este movimiento en las plazas públicas, en el casa por casa, puerta por puerta y todo esto, pues era muy difícil, ¿no? Que pues apenas se estaba construyendo. Entonces mucha gente pues todavía como que no sabía bien a bien para dónde íbamos, lo que sea, ¿no? Era un movimiento en nacimiento y muy pequeño. Por ahí del 2015, cuando Morena empezó pues a tener este poder tan grande, pues que viene de la gente al final, este poder popular, pues todo el mundo se quiso unir, se quiso subir, todo el mundo quería ser candidato, hoy pues ni se diga, ¿no? Después de haber sido como el partido más ganador en las últimas elecciones y después de haber conquistado pues tantos estados de la República Mexicana, pues ahora sí todo el mundo quiere subirse a este barco, ¿no? A pesar de que no estuvieron ahí cuando se estaba construyendo apenas el movimiento. Entonces, en ese sentido, me parece que se explican, pues, a todos estos perfiles, como bien decías, como Lili Telles y otros que desafortunadamente han pasado por acá. Por otro lado, creo que la clave de toda esta polémica de la señora Marta Bárcena está en el espacio en el cual se sintió, pues como decían ustedes, tan cómoda para hablar de estas cosas, ¿no? Creo que el hecho de que haya elegido el espacio de los Krause y se haya sentido como tan cómoda para hacerlo ahí, de ahí me parece que está la clave de todo, ¿no? Ahí está lo sospechoso. Por otro lado, a mí me parece muy triste porque al menos cuando esta persona estaba al frente de la CEPAL, por ejemplo, me parecía una persona muy lúcida, muy inteligente, siempre velando pues por estos intereses, porque al final del día, sea lo que sea el servicio exterior, pues es clave también, es un reflejo de nuestra política exterior, que la del presidente López Obrador pues sí se ha desmarcado en ese sentido de prácticamente las últimas 3, ¿no? O 5 de los últimos gobiernos. Entonces, creo que sí es muy preocupante que ahora salga pues a decir estas mentiras en un espacio que no es casualidad, de nuevo, ¿no? Que haya elegido el espacio de este señor. Entonces, me parece muy triste porque pienso que era un elemento muy valioso y pues que ahora esté entregada completamente a la mentira, a esta forma de hacer politiquería, pues es muy lamentable, ¿no? Que muchos que tienen un potencial grande y sobre todo mucho que ofrecerle al país y a nuestro servicio exterior mexicano, pues se decanten pues por este camino de las mentiras, de las grillas, de la politiquería, pero también me parece que lo dijo muy bien el canciller Ebrard, ¿no? Creo que de las cosas que más se valoran en la política es la lealtad. Me parece que si no hay lealtad, pues no tenemos mucho que ofrecer no solo a la política, sino también al servicio público, ¿no? Sí, no, en definitiva, yo hasta cierto punto no estaría tan de acuerdo contigo, Majo, y creo que se vale, ¿no? Que disentamos en todo esto. Creo que desafortunadamente seguimos estableciendo, híjole, ¿no? Puestos de poder con los mismos de siempre, ¿no? Creo que, y es mi opinión, no significa que yo tenga la verdad aquí, pero creo que Bárcena, pues es parte, ¿no? De esas familias que siempre han estado en las esferas del poder y me quedo yo con el cuestionamiento una y otra vez, que no hay otros, que el pueblo no puede salir y tener a sus propios diplomáticos de carrera. Honestamente, Majo, Bet, querido público consentidor, conozco a tantos diplomáticos de carrera que por supuesto que podrían llenar los zapatos de un embajador, una embajadora de México en los Estados Unidos, pero terminan siendo siempre estos perfiles que han estado siempre ahí, que pues los hemos tenido en columnas en los principales medios de comunicación corporativos, ¿no? Entonces, esa es mi lectura. Creo que en todo caso, la cuarta transformación que seguirá, sabemos que va a quedar un presidente de Morena o presidenta de Morena tan pronto
llegue 2024, así está, así siguen las encuestas y así es la realidad de México en estos momentos. Esperemos que en esa cuarta transformación se den cuenta de, en mi opinión, de este tipo de puestos y apelen más al pueblo, así como dicen que van a sacar la candidatura con una encuesta popular. Bueno, necesitamos también en ese tipo de puestos a personas emanadas del pueblo, que hayan salido del pueblo como Andrés Manuel López Obrador, a quien tanto critican, a quien tanto discriminan en esas esferas del poder por ser, como le dicen de la forma más despectiva, el aldeano de Macuspana, ¿no? Entonces, pues yo creo que necesitamos más aldeanos de Macuspana, más aldeanos de todos los pueblos de México, que los Krause, que los Bárcena o las Bárcena, pero bueno, esa es solamente mi opinión. ¿Y qué les parece que vamos al siguiente tema de la mesa? Le pido al equipo que por favor nos grabe. Hay otra situación verdaderamente cuestionable. El senador Ricardo Monreal vuelve a estar en el ojo de todos, vuelve a ser parte de la controversia. Reporta a Daniela Barragán en Sin embargo MX que desde el 30 de junio de 2021 el Senado de la República ha pagado por 13,300 libros de la autoría de Ricardo Monreal un monto de 6,290,993 pesos, y que no solamente es eso, ¿no? Lo preocupante es que no solamente pagaron por estos libros, sino que pagaron por las correcciones, pagaron por las impresiones. Y vamos, no pagó el Senado, pagamos nosotros. Beth, ¿qué opinas de esto? Mira, para mí lo que hizo Monreal es corrupción, porque este personaje que incluso la semana pasada estábamos viendo que decía que no debía de haber nada por encima de la ley, incluso él mencionaba que la justicia no puede estar por encima de la ley, que a mí me parece todo lo contrario, la justicia debe estar por encima de todo y la ley pues debe de enfocarse en buscar la justicia. Y ahora vemos que Monreal publica este libro en 2015, ya tiene prácticamente 8 años desde que publica este libro, y estamos viendo ahora, exhiben sin embargo, estos contratos de cómo Monreal, con el presupuesto de las y los mexicanos, con nuestro presupuesto, va y compra estos libros. Además, hay que mencionar que están en un sobreprecio, ¿no? Mencionaba ayer Daniela Barragán en la investigación de Sin embargo, que cada libro en Porrúa reporta un costo de 640 pesos. Y también por ahí estuvimos viendo en Sin Máscaras que lo encontró mucha gente, este libro en Mercado Libre, en 250 pesos. Y además, pues llamaba la atención porque es un libro que solo tiene 300 páginas y que además, pues ni siquiera es de una encuadernación de pasta dura. Es un libro bastante sencillo. Digo, no vamos a menospreciar jamás ningún libro, pero sí, ¿por qué o cómo es posible que cada libro, según los contratos que se exhibieron, se haya comprado a un sobreprecio de 2,000 pesos? Un libro de Ricardo Monreal que pagamos las y los mexicanos con el presupuesto que se destina al Senado de la República. A mí me parece que esto es un robo, es corrupción, es también un tráfico de influencias, porque supuestamente los contratos dejaban ver que estos libros eran para difusión y para promoción en esta Cámara de Senadores y que le iban a hacer llegar uno a cada uno de los senadores, pero la verdad es que obtiene doble ganancia, porque no solamente obtiene dinero con las regalías de que se está comprando su propio libro, sino que además con el sobreprecio, pues yo me pregunto, ¿qué hizo con este dinero? ¿Realmente se va a hacer difusión de este libro? ¿Cuál es el fin? Los senadores lo pidieron. Eso yo creo que no pasó y a mí la verdad me parece que es un descaro. Estaban hablando ustedes de lealtad. Bueno, Monreal ha sido todo menos leal al presidente y al movimiento. Estos no son los valores de la 4T y yo creo que tenemos que seguir denunciando este tipo de actitudes porque no es posible que los políticos sigan haciendo esto, que utilice este dinero del presupuesto público para comprar sus libros y además a sobreprecio. ¿De verdad ustedes creen que el libro de Monreal vale 2,000 pesos o que tenía que comprar todos estos ejemplares que ya mencionaste con el presupuesto del Senado? A mí me parece que es escupirle a los mexicanos y que es una total desfachatez que esté utilizando pues esta posición de poder que tiene él en el Senado
para comprar estos libros. Ya hemos visto que han habido muchísimas conductas de forma reiterada en las que Monreal ha abusado de este poder y que incluso pues lucra con el Movimiento de Regeneración Nacional, diciendo que él lleva muchos años con el presidente, pero luego vemos que tiene este tipo de actitudes y ni siquiera se ha pronunciado. ¿Este es el piso igual que pide o el buen trato de Morena que pide haciendo este tipo de cosas? Yo creo que la gente se da cuenta, el pueblo ya despertó y qué bueno que se sepa todas las corruptelas que está haciendo en impunidad en el Senado. No, y definitivamente actúa como actúan desde la ultraderecha, la gente con la que lo relacionan. Le pido al equipo que nos grabe para escuchar en esto a la querida María José. En efecto, una y otra vez el mismo presidente López Obrador ha señalado en la conferencia de prensa mañanera cómo es que Aguilar Camín, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause conseguían vender sus publicaciones, sus revistas que pues verdaderamente nadie busca, Letras Libres de Krause y Nexos de Aguilar Camín, las vendían todas, pero con el gobierno. Ricardo Monreal está aplicando exactamente la misma con sus libros y generando pues un gasto para todos los mexicanos. Él no sé de dónde saca que podría tener algún tipo de probabilidad de llegar a la candidatura de Morena. Él sigue intentándolo, seguimos teniendo ahí a un Gibran Ramírez publicando en redes sociales situaciones verdaderamente indignantes, como yo sigo pensando que el mejor candidato que tenemos o que podríamos tener es Ricardo Monreal y tiene chorro mil más de comentarios de odio que likes, ¿no? En Twitter, por ejemplo, y se siguen sumando los escándalos de Ricardo Monreal como los de su otra protegida, la alcaldesa de Cuauhtémoc, la alcaldesa preanredista, Sandra Cuevas. ¿Qué opinas de esto, Majo? Y no olvidemos, Toño, ahora que hablas de Gibran, pues todo el pendiente que dejó cuando estuvo a cargo de la CIS, ¿no? Por ahí se habla, varias investigaciones hablan de un desfalco verdaderamente escandaloso. Y son las cosas que definitivamente no tienen lugar en la Cuarta Transformación, ¿no? Precisamente si este movimiento llegó al poder y conquistó pues las preferencias de millones de mexicanos, no fue para venir a tener esas prácticas como ya se mencionaban hoy en la mañanera con estos contratos que recibía este señor impresentable de tantos gobiernos, ¿no? Que fue quedando bien con uno, con otro, con otro, con otro, mientras le compraban sus libros y demás. En cuanto al senador Monreal, pues ya lo dijeron, no, de nuevo, no podemos quedarnos callados ante esto, ya le tocará pues al órgano interno de control o quien se encargue de investigar estas cosas dentro del Senado, pues de indagar muy bien qué fue lo que pasó, si es verdad, pues que se le sancione, ¿no? Me parece que es muy grave y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Partido de Acción Nacional, de este lado, pues no nos quedamos callados, ¿no? Tampoco vamos a encubrir nunca a nadie que incurra en estas prácticas de corrupción, porque como ya lo decían, al final se trata del dinero del pueblo de México, ¿no? Entonces, esas prácticas priistas no tienen lugar y nunca lo han tenido en la Cuarta Transformación, menos ahora que ya gobernamos el país, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí, yo haría un llamado a que el Senado investigue qué fue lo que sucedió y que se sancione si realmente se compraron a este sobreprecio verdaderamente indignante, ¿no? Y pues me parece muy sintomático estos ejercicios que estamos teniendo justamente en esta mesa de pues cómo en este movimiento pues no se encubre a nadie, ¿no? Y no solo por formar parte del mismo partido de movimiento vamos a dar alguna maroma por ahí para tratar de encubrir. Creo que no es la postura de prácticamente nadie de este lado y también sería una práctica muy buena que deberían poner en marcha los militantes de Acción Nacional, sobre todo ahorita que tenemos una situación como el juicio de García Luna en Estados Unidos, ¿no? Al menos yo no he visto que ningún panista salga a condenar o a deslindarse de estas cosas, ¿no? De hecho, recientemente lo han defendido, ¿no? Cuando antes los políticos
se salían por la tangente, como yo siempre digo, ¿no? Se metían las manos en los bolsillos y se iban silbando disimuladamente. Recientemente hemos visto a los panistas sí defender a Genaro García Luna una y otra vez. Lo hizo el mismo saco de pus Javier Lozano aquí en Sin Censura hace un par de años. Lo siguen defendiendo, si es que ese es el caso, pero nadie denuncia lo que es obvio en una neurosis absoluta. Precisamente al hablar de estas neurosis absolutas, queridas amigas y querido público consentidor, le pido al equipo que nos grabe para ir a la última parte, la última ronda en esta mesa de análisis y de trabajo aquí en Sin Censura. Se define, yo no soy psicólogo, yo soy periodista, ¿no? Yo tengo un título como periodista, pero se define a la neurosis como, pues aquel, o al neurótico como aquel que no ve lo obvio, lo que es claro. Ayer se daba a conocer cómo es que el presidente López Obrador firma pues un decreto para evitar de una vez por todas el uso de maíz transgénico para la alimentación humana, así como el uso del glifosato, algo que según los ingenieros químicos hasta el momento sigue siendo, pues vamos, el herbicida necesario para mantener los cultivos en todo el mundo. Eso es lo que no he encontrado yo un ingeniero químico con los que he platicado sobre el tema que me diga algo distinto, pero pues bueno, también está la evidencia ahí de que el glifosato ocasiona cáncer, ¿no? Que tiene precedentes para ocasionar cáncer en los seres humanos y serios problemas. Bueno, ayer se plantea esto, el presidente firma este decreto para evitar el uso de maíz transgénico para la alimentación humana, se habla de esto del glifosato. También hoy en la conferencia de prensa mañana el presidente responde ante una solicitud de Lidet Fernández, quien es una incansable activista por los derechos animales, pero de esto no hablan los neuróticos, ¿no? Los que están quejándose de que mataron a un borrego cimarrón en el sureste mexicano donde no existe esa fauna, ¿no? Debido al Tren Maya, las que creen como Kenia López Rabadán, que con el Tren Maya están cambiando el azul del mar, ¿no? En esa región, pues no se dan cuenta de este tipo de cosas. Yo me preguntaba ayer, Beth, ¿dónde quedaron los ambientalistas? ¿Dónde quedaron esos que casi se querían amarrar allá a la selva para que no pasara el Tren Maya? Sí, ¿no? Primero que nada, hay que celebrar que se haya, pues, aprobado este decreto que mandó el presidente López Obrador y que ahora ya, pues, no se pueda consumir este glifosato, perdón, que pues es tan dañino para la salud y que además yo creo que todo esto tiene que ver con una política integral de algo que ha estado hablando muchísimo el presidente y es de que México va caminando hacia una soberanía alimentaria, ¿no? Con esto que prohíbe el maíz transgénico también abre la puerta a que ya no comamos todas estas cosas que a la larga nos van afectando y que tengamos acceso a alimentos más naturales y de más calidad. También sabemos que se le ha dado pues apoyo a los productores, a las y los productores del campo, me dicen glifosato, sí, perdón, y sí, ¿no? Hay que celebrar esto porque al parecer, pues los ambientalistas o pseudoambientalistas ambientalistas que estuvieron ahí promoviendo esta campaña de Sélvame del tren y pues que a diario se quejan de que López Obrador está destruyendo la selva, incluso vimos al mismo Calderón, ¿no? Que por ahí compartió una fake news de un leopardo o este animal que estaba atropellado supuestamente y esta noticia pues es de 2015 y es de Brasil y bueno, pues no se han pronunciado, no han dicho nada, incluso creo que hoy en la portada del Reforma no aparece porque pues estos temas no son importantes, la soberanía alimentaria, la salud de las y los mexicanos, pues no son importantes para ellos, ¿no? Esto no es noticia, fueron cosas que ellos fueron aprobando, que muchas veces pues lo hacían por sus propios intereses, ¿no? Por dinero, por tener estos contratos con las megaempresas o las megacompañías y jamás se preocupaban por cómo iba a incidir en la salud de las y los mexicanos, que pues ahora hemos visto que han habido pues muchas políticas que se preocupan por esto, incluso por ahí salió una gráfica de un estudio de cómo han ido disminuyendo el consumo de refrescos y de alimentos chatarras en las y los mexicanos y que bueno, esto es muy importante porque ya lo vimos en la pandemia de COVID, como estos padecimientos crónicos como la diabetes, el sobrepeso, pues
causaban mayores afectaciones durante esta pandemia y pues la gente era más propensa a enfermarse o a no recuperarse rápidamente, ¿no? Entonces a mí me parece que es algo que hay que seguir promoviendo para que todos sepan que pues ahora sí se está cuidando la salud de las y los mexicanos y que también vamos caminando a esta soberanía alimentaria que no solamente se preocupa por la salud, ¿no? Sino que además engloba esta parte de ayudar a los productores del campo para que sigan pudiendo vender su maíz, que muchas veces hemos visto que pues había tratos totalmente inhumanos y que tuvieron que reemplazar estos cultivos, que además pues recuerdo yo que tenían que tener pues fertilizantes en específico y eran cosas que a la larga dañaban nuestra salud, ¿no? Entonces yo creo que hay que celebrar esta prohibición y hay que seguirlo difundiendo y es algo que pues van a ver en Sin Censura, pero no en la portada del Reforma ni en los medios tradicionales, ni con los pseudoambientalistas. No, y hace rato, y le pido al equipo que nos grabe, Majo, mencionabas cómo es que están ignorando completamente el juicio de Genaro García Luna. Me estoy dando cuenta que están utilizando declaraciones que ni siquiera ocurrieron en los medios de comunicación corporativos para golpear a López Obrador. No sé si ustedes escucharon al principio de esta transmisión, Vicente Serrano nos revelaba cómo es que el abogado de García Luna, César de Castro, trata de embarrar al presidente López Obrador en el caso y le pregunta al rey Zambada si recibió $7 millones, más bien si sobornó al presidente López Obrador con $7 millones para la campaña en la que compitió, según él, contra Vicente Fox, con el que compite, pues en todo caso fue el ingeniero Cárdenas junto con la Bastida del PRI, ¿no? Pero bueno, han estado mencionando ahora en los medios de comunicación tradicionales, corporativos, cómo es que supuestamente embarran ya al presidente y sale su nombre. No es cierto. El mismo Rey Zambada asegura que eso nunca ocurrió, lo desmiente el que lo dice, es el abogado de Genaro García Luna y así pues cualquiera lo puede mencionar, ¿no? De verdad, si alguien tiene algún tipo de dicho en el juicio, puede decir, yo creo que el causante de la pobreza en México, no sé, ¿no? Es Superman, no vaya a saber quién, decir lo que quieran, pero de eso a que sea la realidad, a que lo esté demostrando el mismo testigo, no, el testigo se opuso. Y en el caso del Tren Maya, del glifosato, me llama mucho la atención que precisamente Felipe Calderón no diga algo al respecto, se quede callado, está intentando en sus redes sociales retomar esto del rey Zambada, que ni siquiera se dijo, cuando su papá fue uno de los ambientalistas más reconocidos en México en su momento, ¿no? Él siempre en su sexenio aseguraba que pues él iba a luchar por el medio ambiente, que él se bañaba cerrándole la llave para enjabonarse, y etcétera, etcétera, ¿no? Estas situaciones ridículas y para nada menciona en estos momentos algo que tenga que ver con el glifosato, con el maíz transgénico. Para él es pues más bien el golpeteo ya en un intento desesperado ante lo que se está revelando en el juicio de Genaro García Luna. Claro, y jamás en la vida mencionó a las grandes empresas que saquean completamente los recursos naturales, principalmente el agua y demás, ¿no? Lo mismo con lo que comentaba Beth con el etiquetado claro, pues por supuesto que todos ellos se dedicaron cuando esa discusión estaba vigente a hacer cabildeo a favor de estas grandes empresas, ¿no? Nunca les importó el campo, mucho menos les importó la salud de los mexicanos. Y ahora que mencionas el tema de García Luna, si me permiten el paréntesis, pues por supuesto que están muy nerviosos, ¿no? Todos los panistas están muy nerviosos, porque hay muchos de ellos que encuentran conexión con García Luna, con todo el dinero que se robaron y que hoy están como queriendo bajar mucho la cabeza, ¿no? Pensemos tan solo en la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Durante el gobierno de Fox, ella fue subsecretaria de Derechos Humanos, justo cuando, como informó Pablo Gómez hace unos días en la mañanera, cuando García Luna estaba recibiendo todos esos contratos millonarios por parte de la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Y como es el caso de Lía, también es el de Xóchitl Gálvez, ¿no? Otra
colaboradora de Calderón, y pasa por muchos de estos personajes que hoy están pues verdaderamente nerviosos y por eso están dando estas maromas verdaderamente penosas respecto al caso de García Luna, y pues ya vimos otro golpe de la defensa de este señor tratando de pues tergiversar el testimonio del rey Zambada para de alguna manera golpear a AMLO y también desviar un poco la atención de ahí, ¿no? Pero no hay que perder de vista que lo que verdaderamente importa es todo lo que se está demostrando de cómo operó el gobierno federal de la mano pues no tanto de la mano, sino cómo le entregó el país a un cártel de narcotraficantes y cómo muchos de estos personajes que hoy tienen aspiraciones si no presidenciales, también a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, están involucrados y relacionados con este señor, ¿no? Ya me extendí mucho con mi paréntesis, pero creo que es importante no perder de vista la relación de muchos de estos que hoy quieren ser candidatos por el PAN y que en el 24 ya los veremos dándose hasta con la silla seguramente, y cómo todos ellos salen embarrados de este juicio, ¿no? ¿Y qué les parece? Ya, miren, yo sé que ya habíamos cerrado esta mesa, pero esto es solamente para cerrar. Les voy a pedir nada más un comentario final sobre esto. Lo vamos a dejar en el mismo clip. Le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe, porque esto es, insisto, suena hasta cacofónico. Esto es verdaderamente grave. Hace unos momentos, nuestro corresponsal y director de este espacio, Vicente Serrano, nos informaba aquí en Sin Censura, después de haber estado en la audiencia de Genaro García Luna de hoy, en el juicio de Genaro García Luna, ahí en la Corte del Distrito Este de Nueva York, que el abogado César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad Pública, había intentado embarrar al presidente López Obrador pues vamos, en este juicio y en este caso. Nos planteaba Vicente cómo es que el abogado le cuestiona a Jesús, el rey Zambada, sobre un supuesto soborno que le habría hecho a la campaña del presidente López Obrador, supuestamente cuando el presidente, así lo plantea César de Castro, se enfrentó a Vicente Fox, cuando pues no fue López Obrador quien se enfrentó a Vicente Fox, sino el ingeniero Cárdenas por el PRD y la Bastida con el PRI. Bueno, ante esto, el mismo narcotraficante, el mismo rey Zambada le responde que eso nunca ocurrió, que él nunca sobornó y nunca dijo que había sobornado a una campaña del ahora presidente López Obrador. Sin embargo, han estado difundiendo ya en los medios de comunicación corporativos, como se esperaba, esta noticia de la manera más tergiversada. Les quiero enseñar, compañeras, ya para cerrar esto, les digo, lo vamos a dejar en este mismo clip con su último comentario. Les quiero mostrar esta captura de un tuit de la publicación, no sé cómo llamarle, ya no creo que ni siquiera sea periódico, Publímetro, pues panfletito que regalan en los cruceros, no sé si ya lo vendan. Cuando yo vivía allá en México lo regalaban en los cruceros, no lo vendían, en el que verdaderamente de forma cuestionable y sin ningún tipo de rigor periodístico plantean esto. AMLO es nombrado en el juicio contra Genaro García Luna. Se señaló que el tabasqueño habría recibido $7 millones para una campaña electoral. Y la nota dice, salpican a AMLO en juicio de Genaro García Luna. Dicen que recibió $7 millones y ahí se queda. Dice, el capo de la droga habría asegurado tal acción en sus declaraciones ante los fiscales de EU, de Estados Unidos, en 2013. Bueno, pues nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Esto es tergiversado. Esto es una evidente pifia periodística. No sé si con toda la intención. Estaba de hecho leyendo la nota de Publimetro y desde el principio aseguran que el presidente López Obrador habría recibido alrededor de $7 millones por una campaña electoral en manos del operador del cártel de Sinaloa, Jesús el Rey Zambada, cuando, insisto, nosotros de la fuente directa que tenemos, que es nuestro corresponsal ahí en el juicio de Genaro García Luna, nos enteramos que eso no fue lo que se dijo. El abogado de Genaro García Luna fue el que lo preguntó, como intentando embarrar a López Obrador en todo esto, pero el mismo rey Zambada dijo, eso no es cierto, lo desmiente, y el mismo juez incluso reprende al abogado de Genaro García Luna, César de Castro. Tus opiniones finales, querida Beth Castillo. Yo creo que esto solamente es
se suma a toda esta campaña que han emprendido los opositores para colgarse de Andrés Manuel. Siempre que hay algún tema, la vía fácil, lo que hace generar más clics, lo que vende más periódicos o lo que crea pues una mayor polémica es tratar de embarrar al presidente López Obrador. Ya hemos visto que pues en múltiples ocasiones han estado intentando y no solo intentando, ¿no? Sino tergiversando, manipulando la información, creando fake news totalmente malintencionadas para tratar de embarrar a Andrés Manuel López Obrador y que la gente piense que es igual a todos los demás. Esa es la narrativa que han buscado crear y ahora también para pues para desviar un poco la atención de este tema de García Luna, porque además hemos visto que múltiples periodistas se quitaron las máscaras y se pusieron a defenderlo, ¿no? Ya casi, casi como dice el presidente, hacen una marcha y dicen todos somos García Luna. Apenas estaba viendo a Pedro Ferriz, seguramente también por ahí Marieto Ponce, ya están diciéndole a López Obrador, tómala, eres igual, ¿no? Esa es la narrativa que han estado tratando de crear y les importa más sacar esta nota a pesar de que sea pues totalmente falsa para tratar de crear polémica sin ningún tipo de ética periodística. Es una deshonestidad tremenda. Luego vemos ahora a Felipe Calderón que da retweet. Acabo de ver también por acá que tuitea Abraham Mendieta que qué casualidad que Felipe Calderón se fue a vivir a Madrid para no afrontar este costo político y que encima ahora está en Indonesia, donde es un país en el que no hay tratado de extradición, ¿no? Qué conveniente que Felipe Calderón esté en estos lugares y no afrontando pues todo este juicio, ¿no? Porque no solamente se trata de la vía jurisdiccional que se está llevando a cabo en Nueva York, sino de todo el juicio que hacen también las personas, ¿no? Ya vimos la encuesta que 84% de las y los mexicanos quieren que se investigue a Felipe Calderón por nexos con el narcotráfico. Yo creo que Felipe Calderón sí sabía lo que estaba pasando con García Luna y cómo pues este presidente espurio se vuelve también un presidente narcotraficante que le entrega el país a un cártel en específico y que hacen y deshacen en maniobras para fomentar la violencia en nuestro país y para ganarse pues sus propios beneficios, ¿no? Ya vimos todo el dinero que acumuló García Luna en esta red de corrupción, 745 millones de dólares. Imagínate, mi querido Toño, cuánto tiempo tenemos que trabajar nosotros. Yo creo que ni siquiera vamos a poder muchas o muchos ganar esa cantidad que es enorme y que pues García Luna se la robó al pueblo de México, ¿no? Ahora por eso muy convenientemente se están aprovechando de pues esta mención que sale a López Obrador para volver a encender esta narrativa diciendo López Obrador es igual a todos, López Obrador sí sabía de esto, recibió dinero, López Obrador es lo mismo que los de antes. Ya no lo dicen tanto, pero siempre decían también, ¿no? López Obrador viene del PRI. Siempre están intentando utilizar estas narrativas porque saben que la gente quiere y respalda al presidente y que, bueno, no le han podido sacar nada por más que intenten y por más que dice el presidente que la calumnia cuando no mancha tizna, pues la verdad es que ya tenemos a este líder moral que justamente no le han podido sacar más que tiene los zapatos sucios, ¿no? O cosas de este tipo que no son trascendentales en un político y que al contrario hablan bien de él porque su prioridad no es estarse enriqueciendo, ¿no? Como diría él, y también ahí por si Monreal nos está escuchando, para ser servidor público es para servir al pueblo, no para servirse de él, ¿no? Entonces yo creo que otra vez están tratando de crear esta narrativa para decir López Obrador es igual a todos. Están diciendo algo de Felipe Calderón, pero vean, López Obrador recibió dinero, López Obrador sabía qué estaba pasando y bueno, ya sabemos cómo es esto, cómo tenemos que dedicar tiempo a estar desmintiendo todas estas manipulaciones y todas estas noticias falsas que crean de forma muy malintencionada, pero bueno, yo creo que ya la mayoría de la gente ya no les cree, el pueblo ya despertó y pues no van a poder, por más que lo sigan intentando, no van a poder decir que esto es verdad o que esto ya había pasado.
Y me faltó decir, como bien mencionas, Beth, que en efecto esta pseudonota de pues, de esta pseudo publicación, que insisto, yo me quedé en que la regalaban en los cruceros, llamado Publimetro, fue compartida nada más y nada menos que por Felipe Calderón. Tus impresiones finales, querida María José Alonso. Es que esto es otra prueba de que los panistas son lo mismo en todos lados, ¿no? Como bien recordarán, la semana pasada llegaron al Congreso local aquí en la Ciudad de México, toda la bancada del PAN con estas playeras que decían Cristian no está solo, haciendo alusión a Cristian Monroerich, que lleva ya bastantes semanas prófugo de la justicia, el exdelegado panista de la Benito Juárez, que está siendo investigado por toda esta corrupción del cártel inmobiliario, pero sobre todo por todo el dinero que se robó de la reconstrucción del sismo del 2017, ¿no? Entonces, llegan como verdaderos payasos estos diputados con estas playeras y como bien dice Beth, están a unos pocos días de hacer lo mismo con el señor García Luna, ¿no? Que les encanta simular estas movilizaciones en las que tienen que obligar a la gente a asistir porque pues sabemos que el respaldo popular pues exactamente no lo tienen. Y ya para cerrar, pues de nuevo esta publicación que saca pues este blog de internet, o no sé muy bien qué sea el Publímetro, pues retrata de cuerpo entero de nuevo a la prensa y como ya mencionaba el compañero invitado que estaba antes de nosotras, pues es lamentable cómo la prensa se entregó completamente, bueno, más bien los dueños de los grandes medios corporativos se entregaron completamente al dinero. Es prácticamente lo único que les movía, dejando de lado pues toda esta formación que trae o debería traer el periodista detrás, ¿no? Que su papel no es menor en una democracia, ¿no? Entonces, creo que es muy lamentable cómo, pues, la gran mayoría de los medios corporativos se entregaron a eso, dejando de lado, pues, la responsabilidad tan grande que tienen con la gente y sobre todo dentro de una democracia. Entonces, pues, desafortunadamente es algo que ya sabíamos, no es nuevo, cómo los medios de comunicación jugaron un rol muy importante en el tiempo en el que García Luna estaba pues dándole prácticamente las riendas de nuestra seguridad a sicarios del narcotráfico, por supuesto que al amparo de Felipe Calderón. Entonces, pues nos queda estar muy pendientes, sabemos que todavía no termina este proceso penal, pero pues de nuevo, como siempre lo digo y seguramente muchos de la audiencia recordarán, pues de nuevo insistir mucho en este tema, hacer un llamado a que no dejemos de informarnos, porque cualquier persona que está siguiendo la cobertura que, por ejemplo, está haciendo Vicente u otros pocos medios que son muy dignos en México, pues podrá darse cuenta que lo que dice esta nota de Publímetro es completamente falso, ¿no? Entonces, pues no perder esto de vista y seguir informándonos, seguir muy de cerca el juicio de García Luna. Y Publímetro, los Ferrís y los que se vayan sumando, hay que decirlo con todas sus letras, la verdad es que aquí sí Reforma lo consignó como debió ser. No sé si don David nos pueda poner rápidamente cómo es que lo comparte Reforma. No dudo que después cambien de opinión y que cambie el encabezado de mañana de Reforma, pero si nos puede poner por favor don David ahí en pantalla ya para que la gente lo vea, cómo es que en estricto sentido el periódico Reforma lo comparte de esta forma, ¿no? El rey Zambada negó en juicio a García Luna haber sobornado a AMLO cuando el hoy mandatario era jefe de gobierno de la Ciudad de México, simple, ¿no? Rechaza a Rey Zambada haber financiado campaña de AMLO. Eso es rigor periodístico que hasta el panfleto Reforma está teniendo, ¿no? Eso es rigor periodístico. Aquí en Sin Censura, por ejemplo, de ninguna forma le hubiéramos inventado declaraciones al Diablo Beitia, al Grande, a los agentes del FBI, de la DEA, porque no está bien, es antiético. Esto que hace Publimetro y muchos otros es antiético, no es así, no, insistimos, no es defensa a López Obrador, a su gobierno, vaya usted a saber qué, es defensa a esa verdad con justicia. Y queridas compañeras, yo les quiero agradecer por haberse sumado a esta transmisión, por ser también parte de esta mesa tan enriquecedora aquí en Sin Censura. Estábamos contigo, Majo, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Claro, me pueden encontrar ahí en Twitter como @majosoveranis
y en las redes sociales de El Soberano como @elsoberano.mx. Muchas gracias, un abrazo enorme al querido auditorio, a Beth y por supuesto a ti, Toño. Ahí la tiene usted, la analista política María José Alonso. Querida Beth Castillo, también por favor compártenos tus redes sociales para que la gente esté cada vez más cerca de ti. Vemos que siempre te están buscando ahí en redes sociales. Compártenos tus redes sociales, por favor. Muchas gracias, querido Toño. Estamos en todas las redes sociales, como aparece acá abajo, como @BetCastillo, y también estamos haciendo coberturas en @Revista Polemón. Ya por ahí también sacamos un TikTok en el mío, en el personal, sobre lo que estábamos hablando de Monreal, por si lo quieren ir a ver. Y pues les mando un abrazo a toda la gente linda que nos está viendo y que te está comentando cosas tan bonitas, y también a mi querida Majo. Muchas gracias, querido Toño. Siempre es un placer estar en Sin Censura. El placer es nuestro, tener este tipo de mesas, este tipo de comentarios, este tipo de análisis. Ahí lo tiene usted. Dos grandes compañeras aquí en Sin Censura. Y bueno, le pido al equipo que nos vuelva a grabar.